Bienvenidos a todos los que se estén conectando. Y bueno, hoy tenemos el agrado, hoy tenemos la gracia de que va a compartir mi padre un mensaje con nosotros para la gloria del Señor Jesús. Así que tenemos este honor de poder escuchar la palabra en este día a través de mi papá, ¿sí? Así que anhelamos en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros que estamos acá presentes. Y antes de iniciar e introducirnos en el mensaje, como siempre, vamos a iniciar con una oración para poder comenzar y escuchar el mensaje que el Señor preparó hoy para nosotros, ¿sí? Dios Padre, te damos gracias por este día. Bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos la vida de cada uno de los que están presentes, Señor, de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje y los que van a escuchar en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des humildad y mansedumbre de corazón, así como vos dijiste, Jesús, que seamos mansos y humildes como vos lo sos. Así que gracias, Espíritu Santo. Predisponemos nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra que hoy tenés para nosotros, que es una palabra que implica un paso decisivo también, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre y que sea glorificado y exaltado en esta noche, en este encuentro. En el nombre de Jesús, amén. 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 Podés Bien. comenzar el mensaje explicando en qué Bien, consiste el título. El título, para aquellas personas que vieron, el título del mensaje se llama Baptizo, ¿sí? Y significa, es la palabra griega, como habíamos hablado en el encuentro anterior, es la palabra griega que significa bautismo, ¿sí? Y que tiene que ver con sumergirse. El significado de la palabra bautismo, que proviene del griego baptizo, tiene que ver con sumergirse. ¿Sí? La vez pasada hablábamos de esto de sumergirnos o estar lleno del Espíritu Santo, bueno, y hoy estamos por hablar de sumergirnos por agua. Eso significa bautizo. Bien. Bueno, antes de iniciar el mensaje vamos a recibirlo a nuestro Señor Jesucristo. Él nos indicó en la palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está con nosotros, así que le damos la bienvenida a nuestro Señor y Salvador y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé discernimiento, sabiduría para llevar el mensaje para su iglesia. Bueno, dentro de esta nueva vida espiritual que comenzamos, al arrepentirnos de nuestros pecados, creer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que pasamos a formar parte de la familia de Dios, como sus hijos. Una vez dado este paso, la palabra de Dios nos ilustra que la fe puesta en Jesús implica modificar nuestros pensamientos y acciones que nos conduce a la obediencia por el obrar del Espíritu Santo que ya se encuentra sellado en nuestros corazones. Y esto, o sea, la obediencia, genera recibir las bendiciones que tiene Dios para cada uno de sus integrantes. Hoy vamos a desarrollar el bautismo por agua, haciendo énfasis en 3 situaciones. La primera de ellas está identificada como bautismo de arrepentimiento. Para esto Sole va a compartirles el versículo. Bien. Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Sí? La versión NTV es la que nosotros vamos a compartir hoy. Dice, ahí acepto a una persona más. Dice, ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén,
salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Amén. Bueno, la presencia de Juan el Bautista y su ministerio como profeta de Dios despertaron un enorme interés en el pueblo de Israel. Su mensaje era claro. El Mesías, anunciado por los profetas desde la antigüedad, estaba a punto de aparecer. Y todo aquel que quisiera formar parte de su reino debía prepararse espiritualmente. Para ello, el primer requisito era el arrepentimiento, de lo cual el bautismo de Juan era un símbolo. Así que por medio de ese bautismo, Juan tenía la finalidad de reunir al verdadero pueblo de Israel y prepararlos para la manifestación de Dios. Esto era precisamente lo que el ángel le había dicho a su padre Zacarías cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Lucas 1:17. La palabra de Dios en Lucas 1:17, la versión de la NBLA, ¿sí? Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, como recién dijimos, el primer requisito para prepararse para la venida del Mesías, o sea, de Jesús, era el arrepentimiento. Esto implica un cambio de mente y pensamiento, lo que coincidía con la necesidad de volver a Dios que muchos profetas ya habían pronunciado. Este retorno a Dios debía incluir 3 elementos importantes. El primero de ellos, entender la maldad del pecado como algo cometido contra Dios y que por ende constituye una ofensa contra Él. Amén. Amén. Bien, la palabra de Dios que sustenta esto, entonces decíamos, el arrepentimiento era el primer punto que estábamos compartiendo y precisamente uno de los puntos, uno de los elementos era comprender o entender la maldad del pecado como una ofensa contra Dios. Esto está sustentado en la palabra en Salmo 51, versículo 4, ¿sí? Que dice, es contra ti, solo contra ti que he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable. Amén. Amén. El punto segundo sería una profunda tristeza por los pecados cometidos. Segunda de Corintios 7:10. ¿Sí? Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Ese era el segundo punto y vamos al tercero, que nos indica un propósito serio de abandonar el pecado y vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios. Recordemos que la palabra santo significa apartado de el pecado para servirlo a Dios. Amén, amén. Lucas 3:8. Lucas 3:8, la versión NTV es la que vamos a compartir. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto recuerden que era lo que pensaban los judíos. No se digan uno al otro que estamos a salvo porque eran descendientes de Abraham.
eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Amén. Ahí la palabra de Dios les exhortaba al pueblo de Israel que verdaderamente se vuelvan a Dios con el corazón, arrepintiéndose de los pecados y viendo la posibilidad de un nuevo cambio, un nuevo nacimiento. Muchas personas no llegan a convertirse de verdad porque no entienden lo que realmente es el arrepentimiento y la confesión de sus pecados. Sin un verdadero arrepentimiento no puede haber bendición de Dios. Por eso Juan el Bautista lo predicó. El Señor Jesucristo lo predicó, aunque ambos perdieron sus vidas por ello. Pero lo hicieron no por el mero deseo de protestar, sino porque este es el primer requisito para reconciliarse con Dios. En el original, la palabra perdón tiene sentido de soltar, de liberar. El perdón, entonces, implica soltar a alguien de la culpa o de la condenación del pecado. Cerramos la primera parte de este bloque con el versículo a través del cual Jesús, al culminar su ayuno durante 40 días en el desierto, inicia su obra y ministerio con nosotros. Amén. Bien, Mateo 4:17, la versión de la Reina Valera 1960. Dice, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, desde entonces es después de su bautismo por agua, ¿sí? Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Recordemos que el reino de los cielos es Jesús. Jesús achica la distancia del cielo con la tierra y viene a identificarse con nosotros. El segundo de los pormenores del bautismo es el bautismo por obediencia. Sole le va a compartir el versículo de Mateo. Sí, Mateo 3, 13 al 15. Versión NBB. Jesús fue desde Galilea a donde estaba Juan en el río del Jordán para que lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo. ¿Cómo va a hacer eso?, le dice Juan a Jesús. Le decía Juan a Jesús, tú eres el que debería bautizarme a mí. Juan le respondió a Jesús, tú eres el que debería bautizarme a mí. Juan le respondió a Jesús, bautízame porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Y Juan lo bautizó. Acá viene la pregunta, ¿por qué fue bautizado Jesús? Podríamos mencionar varias respuestas, pero la razón principal está explicada aquí. Cuando Jesús dijo, porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Dios lo había dispuesto así. Jesús no fue una aparición fugaz, no nos hizo una visita de cortesía para volverse a disfrutar del cielo. Jesús se hizo hombre del todo, completamente, para compartir nuestra esencia humana. Jesús estaba consciente de su misión en la tierra y esperó pacientemente el momento adecuado para iniciarla. Y cuando finalmente Juan el Bautista hace su aparición, Jesús supo que su momento había llegado. Para contextualizar un poco ese versículo,
hasta la aparición de Juan el Bautista, era imposible ver a un judío bautizarse. Esa práctica, la del bautismo, era exclusiva para los conversos, para los incrédulos, para los gentiles que querían pasar a formar parte del pueblo de Dios. O sea, para nosotros que no somos judíos, que no provenimos de los judíos, era preparado el bautismo hasta antes de Juan el Bautista. Sí. Ellos, los conversos, que se sabían pecadores idólatras, se arrepentían de sus pecados, pero esa práctica no era lo que hasta ahí se realizaba para un judío hijo de Abraham. Sin embargo, Jesús rompe totalmente con esta creencia, haciéndoles ver que también los judíos necesitaban arrepentirse de sus pecados. Ese era el momento que Jesús había estado esperando. El pueblo ahí, en ese instante, era consciente de su pecado y de la necesidad de volver a Dios como nunca antes. Amén, amén. Esta era su oportunidad y en su bautismo se identificó con todas las personas que había venido a salvar. Era el momento del despertar nuevo en su conciencia y de la búsqueda de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios. Antes de compartir lo de 2 de Corintios, tremendo, ¿no? Que dimensionemos esto, porque los judíos ya se creían salvos por ser descendientes de Israel, ¿no? Porque es desde el lugar donde surge la promesa, que el Señor le hace la promesa a Abraham, y ellos creían que no tenían necesidad de ser bautizados. O sea, los pecadores son los otros, no nosotros. A mí no me miren. Que ya eran salvos de nacimiento, por descendencia. Claro. Y Jesús, ¿qué hace? Les rompe con esta idea y les muestra cómo ellos también necesitaban de este arrepentimiento, el que está hablando mi papá, para recibir el perdón de los pecados. Que no es que alguien es salvo ya de nacimiento, no, es importante que todos accedamos al arrepentimiento para poder acceder al perdón por nuestros pecados. Y él se identificó con esto y terminó asumiendo él mismo, siendo el primero en decir, yo me bautizo. Y se bautizó. ¿Sí? Entró a las aguas, siendo santo. Amén, amén. Recordemos que Jesús viene de la tribu de Judá también, y que él en realidad, según la ley de antes, no tenía por qué bautizarse. Sin embargo, él abre y se puede considerar como un transgresor de la época, lo que hoy se conoce, porque él rompe un montón de estructuras, y esta fue una de las primeras estructuras que rompe, que es la del bautismo, mostrando que es necesario que sean bautizados, que la salvación no está asegurada para aquellos que sean solamente descendencia de judíos, y que sobre todo él viene a ser la luz para los gentiles, para todo aquel que tenga arrepentimiento sincero. Las aguas del bautismo son aptas para todo aquel que quiera bautizarse, y no un derecho adquirido. Amén, amén. Y esto es lo que recién dijo mi papá, que lo sustenta el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 21. La versión de la NTV dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Amén, amén. Y para reforzarle lo que recién les resaltaba tanto Cintia como Sole, recién habíamos leído que ellos, el pueblo judío, estaba tan compenetrado en ese pensamiento que les venía desde mucho antes de los antepasados, a tal punto que les dice que no se confíen en que eran hijos de Abraham, porque si Dios quería, de las piedras, por el poder que tiene Dios Todopoderoso, podía sacar hijos de Abraham. Así que ese fue un
una rotura total de las estructuras que pone en práctica Jesús para llamarlos al arrepentimiento y Él bautizarse. Amén. Como recién decíamos, no había pecado en Él. Nuestro pecado, el de los pueblos, fue puesto sobre Él. Es una distinción importante. Él se identificó con nosotros en el bautismo. Amén. Y qué importante también entender que si estamos hablando de que el bautismo también se da precisamente porque uno se reconoce como pecador y es un acto de arrepentimiento también en la época que era el bautismo que venía predicando Juan el Bautista para preparar el camino. Qué importante entender que solamente uno puede arrepentirse cuando es consciente de sus acciones. Y por eso la importancia de que el bautismo sea una decisión personal y en una edad en la que vos seas consciente. Porque de nada sirve, exacto, que se haga como un ritual de decir, bueno, yo lo bautizo para que tenga la bendición cuando es un bebé, una criatura, que puedes llegar a decirse, bueno, yo te puedo bendecir porque sos niño y bendigo tu vida para que el Señor te prospere. Pero una cosa es una bendición y otra cosa es el bautismo. El bautismo, en el único sentido que lo explica la palabra, es en arrepentimiento y en autoconocimiento de eso y como acción propia de la voluntad humana. Es decir, que yo tengo que disponer el bautizarme, no otra persona por mí. Sí, y para dejar bien plasmado lo que Cintia nos agregaba acá, en el bautismo por agua declaramos que nos hemos identificado con Cristo y su realización constituye un testimonio público para todos nosotros y para las regiones celestiales, para los espíritus que están gobernando el mundo, principalmente dirigido al mundo espiritual respecto de esta verdad que ha transformado totalmente nuestra vida. Amén, sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. La versión de Dios habla hoy nos dice: estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, el significado de bautizarte es un acto que representa obediencia y sumisión a la voluntad de nuestro Dios. Sumergirme en el agua representa que allí, en el agua, en sus profundidades, quedan los deseos de la carne. Ahí, en el agua, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, nuestro pecado queda en la carne. Salir a flote simboliza el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Recién Cintia nos decía un autoconvencimiento. Ese autoconvencimiento lo adquirimos cuando le pedimos a Dios una conciencia limpia, que recién nos decía la última parte de Primera de Pedro 3:21, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. ¿Y cómo la tenemos? Cuando lo recibimos a Jesús y Él nos envía el Espíritu Santo para traernos claridad sobre el paso que debemos dar como hijos de Dios. Amén. Amén. La última parte
del mensaje está relacionado con el bautismo de bendición. Sole, ¿le vas a compartir? Amén. Todas estas son partes del mismo bautismo por agua, ¿no? En la parte de lo que es el arrepentimiento, la obediencia. Y ahora viene la bendición. La bendición. Bien, Mateo 3, 16 al 17, la versión de la Reina Valera 1977. Dice: después de ser bautizados, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Amén. 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 En Cristo y por Cristo los cielos se abren para los hijos de los hombres. Este descenso del Espíritu Santo sobre Cristo demostró que Él fue investido con el poder de Dios sin medida. Representa al Padre confirmando al Hijo para ser mediador. Al Hijo de entrar solemnemente en el trabajo encomendado, y el Espíritu Santo que descendía sobre él, sobre Jesús, para graficar de esta manera la aprobación pública de Dios. Hoy, en Él, en Jesús, nuestros sacrificios espirituales son aceptables, ya que Él, Jesucristo, es el altar que santifica todo don. Esto nos menciona en el siguiente versículo. Primera de Pedro 2, versículo 5. Dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. Amén. Esta es la suma del Evangelio. Recordemos que el Evangelio significa las buenas noticias nuevas de salvación. Amén. Que por fe, nosotros, sus hijos, por fe en Jesús, debemos abrazar. Este pasaje nos presenta y confirma otro aspecto. Jesús es realmente el Hijo de Dios. El cielo abierto es algo extraordinario, narrada en la Biblia en 7 ocasiones, además de esta, que tuvo lugar de manera visual, así como también en visiones y en sueños. Una expresión que equivale a que Dios está cerca de los hombres, que la distancia insalvable entre Él y los seres humanos fue acortada por medio de Cristo Jesús. Que nuestro Padre Celestial quiere estar a nuestro lado. La voz del cielo significa que Dios nos quiere hablar, que siempre Él tiene algo para decirnos, que no se contenta con venir, sino que tiene muchas cosas para compartir con nosotros. Por último, la frase que Dios dice concentra la parte esencial del mensaje: Hijo, amor, predilección. Jesús es la expresión del amor de Dios que ha venido con toda su fuerza para amarnos. La venida de Jesús representa el amor que Dios nos tiene. Definitivamente nos pide, además, que no nos quedemos como meros espectadores. Estamos llamados a ser como Jesús, hijos amados de Dios.
Las palabras llenas de ternura que el Padre le dirige a Jesús también va destinado a cada uno de nosotros. ¿Me pasas la lista, por favor? Amén, amén. Ya te paso. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Jessica, Zule, Norma, Patri, Nori, Roxy, Vero, Marisa, Moni, Lucy, Tito, Adrián, Sole, Cintia, Tai, Turi. Reciban esto. Ale. Ahí hay más. Acá en tenemos más. En Instagram también tenemos está. conectados, así que vamos a seguir con los del Instagram. Andre, Brian, Lucy Oviedo, Lore Macuglia y Brite Patricia. y Patricia Brites. Amén. Fíjense esta palabra y tomen ustedes en base a cada uno de los nombres que recién estuve mencionando. Amén. Y una voz de los cielos nos decía, este es mi hijo, esta es mi hija, el amado, la amada, en quien he puesto mi complacencia. Jesús te dice, te amo con todo mi corazón. Tú eres mi predilecto, tú eres mi predilecta. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Reciban esa bendición. Qué hermoso, ¿no? Porque es cierto, la palabra de Dios está escrita, fue dicho, anuncia la venida del Señor Jesús, anuncia lo que es la vida de Cristo Jesús y es palabra viva porque Jesús es la vida misma, Él es el autor de vida y esta palabra está escrito para nosotros. Entonces, cuando leen este versículo bíblico en que se da esa tremenda comunión, ¿no? Vemos lo que es Jesús como hombre yendo a las aguas del bautismo, el Espíritu Santo invistiéndolo de poder, dice la palabra que desciende como paloma, no era una paloma, sino que desciende como paloma, y el Padre en los cielos, cuando los cielos son abiertos, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué hermoso saber que eso es lo que el Señor también te dice a vos cuando pasás a ser hijo e hija de Dios. Recibí porque tu Padre te ama. Él dio todo por vos. Él no dejó absolutamente nada guardado en el bolsillo. Dio la vida de su propio Hijo. Y Jesús mismo como hombre dio todo por nosotros. Él dio su vida completa, se entregó en alma, cuerpo y espíritu por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, me acuerdo un versículo, ahora en este momento no recuerdo el versículo exactamente, pero me acuerdo que Pablo, el apóstol Pablo dice, gracias, o sea, no dice con estas palabras, yo lo voy a parafrasear al apóstol Pablo, dice, gracias y si alguno de ustedes da la vida por una persona buena, por un hombre bueno, pero ¿quién va a dar la vida por una persona mala, por un pecador? Bueno, Jesús lo hizo. Jesús dio la vida por buenos y por malos. Él dio la vida por toda la humanidad. Amén. Ese fue el amor de Jesús. Así de grande fue el amor de Jesús. Entonces recibí ese amor y el primer paso, como siempre decimos, es recibirlo a Jesús en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Y el siguiente paso es lo que mi papá nos estaba compartiendo recién ahora. Es este acto de obediencia del bautismo, ¿no? Entendiendo que se compone con 3 elementos. El arrepentimiento, que es fundamental, que haya un arrepentimiento genuino de reconocer cómo era mi camino antes, cómo era mi vida antes y cómo quiero que sea hoy a partir de que recibo a Jesús en mi corazón. La obediencia, claro, un acto de obediencia, ¿sí? Entendiendo que me estoy identificando con Jesús. Él se identificó conmigo y yo me estoy identificando con Él en su muerte y en su resurrección. Me quiero identificar completamente. Él dio todo por mí y yo quiero ser completamente identificada con esta persona que recibí en mi corazón. Y el tercer punto, la bendición que viene después de dar este paso tremendo
como testimonio público de que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu le pertenece al Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Y ese pasaje, mi papá recién nos decía que es un acto de amor. Es un acto de amor y de hecho dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículos, no recuerdo, creo que es del 5 o del 7 en adelante, que dice que el amor de Dios consiste precisamente en esto, en que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuán grande es su amor. Y el apóstol Pablo también dice en una parte de la Biblia, gracias Dios por tu don inefable. Inefable es una palabra que se utiliza cuando no podés calificarlo, no tenés palabras para calificar. Y así de grande es el amor de Dios. Nos vamos a quedar cortos con nuestras palabras, siempre nos vamos a quedar cortos con nuestras palabras porque no está en nuestra mente comprender cuán grande fue su amor, pero sí está en nuestro poder recibir de su amor. Y cuando recibimos de su amor, ahí podemos apropiarnos de la mente que nos fue dada, que es la mente de Cristo, para conocer todo lo que nuestro Dios preparó de antemano para nosotros. Y una de estas cosas era aspirar a esta buena conciencia que mi papá decía recién, cuando recibimos al Espíritu Santo, y es pedirle al Señor esta buena conciencia que tiene para nosotros, y un acto de obediencia es el bautismo, es el siguiente paso. Amén, amén. Y cuando recién mencionaba esta enumeración de nombres que estuvimos confeccionando, quiero pasar esa bendición a cada uno de sus familiares, de esas personas que nombramos, y haciendo uso de las redes sociales, a cada una de las personas que en su momento, a través de YouTube, de los otros canales por los cuales salimos, puedan ver ese mensaje y aunque no estén ahí, reciban esa promesa que Dios nos dio a través de su Hijo. Y hago extensivo también para mi pastor, obviamente, Roberto Tito Sabadini, para Belkis, para Crisanto, para Maida, para todos los que estuvieron hoy compartiendo esta hermosa jornada que hemos vivido en la casa de nuestros pastores, una hermosa jornada donde ha habido un bautismo, donde ha habido un casamiento, donde ha habido la celebración de un cumpleaños, y estuvo el Señor con nosotros deleitándose porque glorificamos su nombre como debemos hacerlo cada vez que nos juntamos para compartir momentos, siempre teniéndolo a Él en el centro de la escena, porque es eso lo que se merece nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Que está en los cielos. Que está en los cielos, obviamente, y que nos dio... Hay fiesta, Hoy hay fiesta en los cielos. Hubo fiesta en Colonia Benítez, pero también allá con los ángeles y en el reino de los cielos, al cual dentro de muy poco, en el nombre de Jesús, vamos a estar en ese banquete continuo que Él nos tiene prometido. Amén, 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 tremendo. Así es. Y bueno, chicos, los exhortamos a que reciban al Señor Jesús en su corazón por convicción, no solo por emoción, porque a veces somos rápidos para sentir, ¿sí? A veces quizás estamos atravesando por una situación dolorosa, una situación que no esperábamos y que queremos salir de esta situación. Y bueno, en un acto de emoción le decimos, bueno, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. No, que haya verdadera convicción de salir de donde estoy. ¿Sí? No solo de esa situación dolorosa, porque esa situación dolorosa que hoy estás viviendo quizás es la manifestación de algo más grande, ¿sí? Entonces es importante que digas, bueno, yo quiero salir del pozo en el que estoy, del lugar en el que estoy. Entonces que decidas por convicción por Jesús, que decidas en convicción a recibirlo a Jesús. Y a partir de ahí iniciar una relación, que haya un compromiso en iniciar una relación con Jesús. ¿Y dónde lo encuentro a Jesús? En su palabra. ¿Sí? Es sumamente importante la palabra y la oración. Y pongo en primer lugar la palabra, porque muchas veces nos apuramos en hablar con el Señor Jesús, en querer orar, pero no lo conozco. ¿Cuántas personas pueden decir, bueno, sí, pero yo oro, yo le hablo, todos los días le hablo? Ajá, ¿a quién le hablas?
a Jesús. Ajá, y contame, ¿cómo es Jesús? ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Qué piensa Jesús? Entonces, ¿realmente a quién le estoy orando? ¿Cómo puedo hablar con una persona que no conozco? Yo no me animo a hablar con una persona, a contarle mis cosas íntimas a alguien que no conozco, ¿sí? Porque no sé cómo piensa el otro. Entonces necesito realmente, como toda relación, conocerlo, y a medida que lo voy conociendo se va entablando esa relación con el Señor Jesús. Y ahí tengo completa seguridad y convicción de que estoy hablando con mi Padre amado, y puedo hablar porque sé que del otro lado me escucha. Porque en una relación siempre hay aquel que habla y aquel que escucha, y esto se va dando constantemente. ¿Sí? Entonces los exhorto a que puedan conocer a Jesús, si dieron el paso de recibirlo, lo conozcan a través de la palabra y empiecen una comunicación con Él, entendiendo y conociendo quién es, y Él se va a revelar, porque las Escrituras se revelan porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces Él se va a revelar a tu vida. Y que puedan dar este paso del bautismo por agua por convicción. Porque Él también nos enseña en la palabra de que Él pidió de que seamos santificados a través de su palabra. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia. Lo conocemos a Jesús a través de la Biblia. Nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a pedir las bendiciones que Dios nos tiene preparados allá. Pero debemos cumplir algunos requisitos que nos pidió. Conocerlo a Él para saber entablar una comunicación y obviamente recibir las bendiciones. La primera bendición es la vida eterna a partir del momento en que creemos y lo recibimos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero también está lo otro de conocerlo al Señor. Recién celebrábamos un casamiento de Crisanto y de Maida. ¿Y cómo comenzó esa relación? Primero conociéndose, ¿no es cierto? Primero conociéndose. Nosotros con Jesús tenemos que hacerlo lo mismo. Yo les cuento algo que me pasó cuando recién llegué a los pies de Jesús, en un momento en una célula que escuchaba que las otras personas con más tiempo que yo, en los pies de Jesús, le decían, mi Padre amado, te amo. Y yo decía, uno tan acostumbrado a esto, del amor entre personas, decía, ¿cómo puede ser? Pero a partir del momento en que comencé a leer y vos te haces carne del sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Y en principio puede costarte, pero una vez que comenzás a cultivar esa comunicación a través de la lectura, todo fluye, todo fluye, todo fluye. Así que yo los invito, los exhorto a que lo conozcan a través de la palabra y eso como un acto de obediencia, como recién hablábamos del bautismo, para dar paso a lo siguiente, que es la bendición que nos tiene Dios preparado para cada uno de sus hijos.